Ojo, chavales, porque en el día de hoy, tras la repesca que tuvimos anoche, ya tenemos todas y cada una de las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo 2026. Así que en este videito vamos a comentar un poco por encima cada grupo y les voy a dar mi opinión sobre todas las selecciones clasificadas al Mundial. Empezando por México, que es una de las grandes anfitrionas de este torneo, tienen muchísimas probabilidades a pasar esta fase de grupos y yo te diría que como primeros. No creo que les haya tocado un grupo muy complicado y encima México tiene una gran ventaja en esta Copa Mundial 2026 y es que te juegan todos los partidos de la fase de grupo como locales. Luego a partir de 16avos creo que ya no te juegan ningún partido en México, pero por lo menos en la fase de grupos yo creo que tienen que aprovechar esta ventaja por ser una de las sedes de la Copa del Mundo para poder clasificarse a la siguiente ronda. Continuamos por ahí con Corea del Sur, una selección que a priori en cuanto a plantilla debería ser bastante mejor que la mexicana. México no está pasando por un buen momento, no están sacando una buena camada de jugadores, aún así yo creo que la localía les puede ayudar a hacer frente a esta fase de grupos, pero aunque por nombre Corea del Sur debería ser mejor que México, creo que no está pasando por una buena situación tampoco. Heung-min Son ya está pasado de vuelta, está jugando en la MLS a un nivel muchísimo más bajo, ya no es aquel jugador que dominaba la Premier League y que era el mejor jugador del Tottenham junto a Harry Kane, y a día de hoy pues lógicamente tiene un nivel muchísimo menor debido a que los años han ido pasando y ya no es esa selección tan potente que se cargó Uruguay, por ejemplo, en el Mundial 2022. Entonces yo creo que Corea del Sur aquí en esta página lo han puesto un poco sobrevalorada, le han metido un 21%, yo creo que tienen bastante menos probabilidades de poder clasificar a la siguiente ronda. La tercera selección que nos encontramos es la de República Checa. Ojito con República Checa, no es una de las más potentes que hay en Europa. Yo te diría que no tiene ningún jugador ultra estelar, ningún nombre así top, pero la verdad es que la plantilla es bastante completita. Recordemos que esta gente se ha cargado en la repesca Dinamarca, una selección que está bastante bien, que en estas últimas temporadas viene de plantar cara a las grandes y que era una de las fijas en los torneos mundialistas durante esta última década. Así que cuidado con República Checa, que yo creo que puede dar la sorpresa en este grupo y mínimo yo creo que se puede meter como segunda de grupo. Creo que pueden pasar por encima de Corea del Sur y clasificarse a esa ronda de 16avos. Para acabar, Sudáfrica yo no la veo como una selección muy potente. Yo creo que se van a ir en primera ronda. Vamos a ver si dan la sorpresa. A mí lo que más me gusta de los mundiales es cuando se da alguna sorpresa. En plan, Corea cargándose en el mundial pasado Uruguay, España cayendo contra Marruecos o perdiendo contra Japón en la última jornada de la fase de grupos. A mí esas son las cosas que me motivan de los mundiales cuando pasa algo sorprendente. Y vamos a ver si Sudáfrica es una selección que acaba dando la campanada y se mete a la siguiente ronda, pero lo veo muy complicado. Creo que a día de hoy están años luz tanto de República Checa como de Corea del Sur. Y de México ni hablemos, ¿no? Que tienen ahí la ventaja de local. Que por cierto, hay algo aquí muy interesante, que es que este mundial se va a abrir, este mundial de 2026 se va a abrir con un México-Sudáfrica, que es exactamente el mismo partido que se dio en el Mundial de Sudáfrica 2010, pero al revés, ¿no? Con Sudáfrica jugando como local. Entonces algo bastante curioso y que va a estar bastante bonito ese partido inaugural. Pasamos al grupo B, donde nos encontramos a Suiza como la máxima favorita. Y la verdad es que yo estoy muy de acuerdo. Suiza viene en un estado de forma pletórico. Yo te diría que una de las mejores generaciones de jugadores de toda su historia, con un Jan Sommer en su prime máximo, con Granit Xhaka también viviendo prácticamente una segunda juventud. Muy bien el suizo, como jugó esta selección en la Eurocopa 2024, esta última Eurocopa que tuvimos. Recordemos que Suiza se acabó cargando en la Eurocopa a Italia, que claro que ahora ya Italia la tenemos un poco como meme porque no se acaba clasificando nunca a los mundiales y tal, pero la selección italiana era la actual campeona de Europa en ese momento, ¿no? Eran los que habían ganado la anterior Eurocopa. Entonces muchísimo mérito por ahí. Y también creo que Suiza fue la selección que se cargó a Italia del último mundial. Porque claro, mucha gente se acuerda de ese mundial que Italia se acabó quedando eliminada por ese partido contra Macedonia del Norte en la repesca porque fue un fracaso increíble. Pero hay que recordar que en la ronda clasificatoria el grupo que le tocó a Italia fue con Suiza y Suiza acabó quedando primera, Italia segunda, y por eso fue que Italia se acabó marchando a la repesca. Entonces tiene por ahí una historia con la selección italiana bastante extraña, la verdad, y yo creo que últimamente viene haciendo muy buenas temporadas y pueden dar la campanada en este mundial, metiéndose mínimo a 16avos, incluso en octavos de final si tienen suerte con el rival que les toque en la primera ronda.
Seguimos con Canadá, una de las selecciones anfitrionas y que a pesar de jugarte los 3 partidos como local, que yo supongo que te jugarán los 3, no creo que sea una selección candidata a clasificarse siquiera a 16avos, Ojito por ahí con Canadá, que es una selección bastante pecho fría en los mundiales, una selección prácticamente sin historia mundialista y que perfectamente la Bosnia y Herzegovina de Edin Dzeko, que viene de cargarse a Italia, puede plantarles cara. Yo veo a Bosnia y Herzegovina como una de las candidatas a ser la gran revelación de la Copa del Mundo. Es que a mí me gustó mucho contra Italia. Creo que dominaron por ahí muchísimo el partido. La segunda parte sobre todo fueron muy superiores. Bueno, tienen subido por ahí mi opinión. Tienen subido mi opinión sobre todas y cada una de las repescas. Más concretamente este partido de Bosnia y Herzegovina e Italia, que también lo comentamos por ahí por el vídeo. Lo pueden ver que lo tienen subido en el canal. Así que yo creo que Bosnia y Herzegovina es la segunda candidata a clasificar a la siguiente ronda. Pero recordemos que en estos grupos del mundial pueden clasificar hasta 3 selecciones, así que muy probablemente también Canadá pueda clasificarse. Para acabar tenemos a Qatar, una selección que esta es su segunda cita mundialista. Ya lo hemos hablado en varios vídeos, algo bastante curioso que pasa con Qatar, que es un país que nunca en su historia había jugado un mundial. Jugaron el de Qatar, pues lógicamente porque eran los anfitriones y el país sede tiene derecho a jugar la Copa del Mundo. Y ahora este año se consiguen clasificar, ¿sabes? Sin que sean sede ni nada. Entonces, en toda su historia no se habían conseguido clasificar nunca y ahora de repente sí que se clasifican. Tienen a Lopetegui como seleccionador, me parece, ¿verdad? O algo de eso extraño. La verdad que es bastante raro lo de esta selección catarí, que yo creo que, bueno, te pueden llegar a dar la sorpresa en este grupo, porque tampoco es que tengan un grupo muy difícil. Es más, mucha gente está diciendo que este posiblemente sea el peor grupo en la historia de los mundiales. A ver, yo no estoy de acuerdo, habría que mirar todos los mundiales a ver si hay alguno peor, pero yo creo que esta gente no tiene en cuenta que Suiza está bastante bien, que Bosnia y Herzegovina viene de cargarse a Italia y que Canadá es anfitrión. Entonces eso también les da un caché que les hace una selección bastante difícil de ganar. Luego sí que es verdad que Qatar yo creo que es la más débil de todas, pero no creo que esté tan alejada como para tener 20% menos que por ejemplo Canadá, ¿no? Que es lo que te pone aquí esta página. Pasamos ahora al grupo C, donde nos encontramos a Brasil como la máxima favorita. A ver, yo no estoy nada de acuerdo con esto, Yo creo que Brasil sí que puede ser la favorita, quedar primera de grupo. Brasil, mucha gente la tiene como una selección que está fatal. Realmente en el partido contra Francia no perdieron de tantos goles. Bueno, cayeron derrotados, pero es más, yo te diría que Brasil tuvo varias ocasiones para llegar a empatar el partido en los últimos minutos. Esta ocasión que falla Vinicius sobre la bocina, ojito, porque perfectamente le podrían haber empatado el partido a la selección francesa y que tampoco hubiera quedado ahí ese partido como una derrota tan grande contra una Francia que se supone que es una de las mejores selecciones de Europa a día de hoy. Bueno, la mejor selección del mundo según el ranking FIFA, por la cara, ¿no? Entonces yo creo que la gente se piensa que Brasil está muy mal, y sí, está mal en comparativa, lógicamente, a sus generaciones prime, pero no están tan mal como para quedar eliminados, por ejemplo, en este grupo. Eso sí, yo les pondría mucho menos porcentaje que el que le han metido por aquí. Yo creo que están bastante a la par con Marruecos. Marruecos es una selección también que viene muy bien, viene a ser una muy buena Copa África. El último mundial fueron la gran revelación del torneo, sin ningún tipo de dudas, colándose en semifinales, llegando a ese tercer y cuarto puesto frente a Croacia. Entonces, ojito con Marruecos, que también puede llegar a dar la sorpresa, y no vería una locura que Marruecos se acabara metiendo como primeros. Si le da la sorpresa a Brasil, luego el resto de partidos lo ganan de una manera sencilla, que yo creo que es lo que debería pasar, pues entonces Marruecos se podría meter ahí como primeros. Vamos a ver qué ocurre. Sí que yo veo a Brasil un poquito por encima de Marruecos, pero las veo mucho más equilibradas de lo que te ponen aquí en los porcentajes. Escocia, yo no la veo tan mal, la verdad, la selección escocesa, como para tener tan solo un 3%. Sí que veo que Marruecos y Brasil están bastante por encima, pero creo que se han pasado. No me creo yo que entre Escocia y Haití haya solo un 2% de diferencia, no me toquen los cojones. Brasil, o Escocia debería tener mínimo, yo qué sé, si Haití tiene un 1%, Escocia debería estar por 10, 15%, porque es una selección que está mínimamente decente. Tiene algún jugador top, tiene a este hombre, bueno, que sale aquí en pantalla, Scott McTominay, tienen a Kieran Tierney, tienen a Robertson, hay varios futbolistas bastante buenos allí y que pueden dar la campanada. Yo los veo favoritos para quedar terceros de grupo. Vamos a ver si se acaban clasificando por puntaje. Lo veo difícil porque tienen dos selecciones muy tochas arriba y como mucho yo creo que ganarán el partido frente a Haití, que sí que es una selección que veo prácticamente imposible que te sume ningún punto en este grupito.
Pasamos al grupo de amigos, donde nos encontramos a la Turquía de Yildiz y Arda Güler. Ojito a esta selección turca, porque en la Eurocopa, bajo mi punto de vista, fue una de las grandes revelaciones. A mí me gustaban mucho los partidos, me parecía una selección muy divertida de ver, y tengo muchísimas ganas de verme los partidos de Turquía en este mundial. Luego les acompaña Estados Unidos, una de las selecciones anfitrionas de este torneo, ya la última que nos quedaba por ver, que sí que es verdad que Estados Unidos le veo con muchísimo porcentaje. Es cierto que juegan de locales, pero hay que recordar que en Estados Unidos tampoco es que haya mucha pasión por el mundo del fútbol, así que yo no creo que tengan tanto factor campo como si van a tener, por ejemplo, la selección mexicana, que estuvimos hablando de ellos en el grupo A, ¿no? Yo creo que México te va a llenar de mexicanos prácticamente todos sus partidos, mientras que en Estados Unidos es que incluso con lo locos que están los turcos en enfrentamiento directo, se va a llenar el estadio de más turcos locos de la cabeza que se hayan gastado todo su dinero para ir a ese partido, que no de estadounidenses que tienen a lo mejor a 3 cuadras la cancha de Estados Unidos, ¿no? Luego pasamos por aquí con Paraguay. Bueno, a Estados Unidos yo le bajaba el porcentaje y le ponía bastante más a Paraguay. Creo que Paraguay puede dar la campanada en este grupo. Ojito con la selección paraguaya, que viene haciendo las cosas muy bien estas últimas temporadas. Se han conseguido clasificar al mundial de manera bastante holgada y me alegro bastante por ellos, ya que van a vivir la experiencia mundialista, algo que para los países sudamericanos, con el antiguo formato que teníamos de clasificación a este tipo de torneos, era bastante complicado que se diera. Entonces me gustaría verlos también por ahí, al igual que a la selección turca. Vamos a ver, yo los veo como grandes favoritos para dar la campanada y pasar incluso por encima de Estados Unidos como segundo de grupo. Igualmente yo creo que van a estar ahí peleando ese tercer puesto y a ver si se consigue clasificar a 16avos por lo menos, que yo creo que estaría bastante bien. Para acabar tenemos a Australia, una selección que recordemos que en el mundial anterior perdieron, bueno, se consiguieron clasificar en la fase de grupo y perdieron contra la campeona Argentina. No es una mala selección tampoco. Creo que Australia también puede dar la sorpresa, además en un grupo que, a excepción de Turquía, que creo que es la gran favorita para pasar como primera, el resto de selecciones sí que las veo bastante equiparables, ¿no? Que creo que deberían estar más o menos a un nivel similar. Si te lo tuviera que ordenar, yo diría que Turquía es la favorita, después yo te metería a Paraguay y después a Estados Unidos, muy igualado con Australia también en ese tercer y cuarto puesto. Pasamos al grupo E, donde nos encontramos a la selección alemana junto a la ecuatoriana. Este grupo también muy divertido de ver, tío, porque tenemos a la Alemania de Florian Wirtz, Musiala, Antonio Rüdiger, una Alemania espectacular, una de las grandes favoritas en todas las copas del mundo, que yo creo que es la gran favorita para quedar primera de este grupo E. Pasamos ahora con la selección de Ecuador, que también me parece un bloque bastante bueno, pero sí que es verdad que a Ecuador le falta algún delantero centro rematador. Si mejoraran el ataque, yo creo que pueden ser una de las grandes candidatas a dar la sorpresa en este torneo. Defensivamente, yo creo que Ecuador a día de hoy es la mejor selección del mundo. Y si no es la mejor, pues en el top 3, top 5 tiene que estar sí o sí. Porque con Moisés Caicedo, que juega de 5, con Piero Hincapié, con Pacho, por ejemplo, del Paris Saint-Germain, tienen muchísimos jugadores por ahí de corte defensivo que pueden ayudar una completa barbaridad a Ecuador a llegar lejos en esta Copa del Mundo. Creo que le han puesto muy poquita probabilidad, creo que le subiría un poquito el porcentaje porque Ecuador viene muy bien últimamente. Y ahora nos encontramos a Costa de Marfil, es lo que les decía, es un grupo muy entretenido de ver. También una selección bastante carismática que viene de ser campeona de África hace prácticamente nada. Hace un par de temporadas que ganaron la Copa África por ahí, antes de Senegal. Y pues que yo también creo que pueden dar la sorpresa en esta Copa del Mundo. Los veo como uno de los grandes favoritos a quedar terceros, de los mejores terceros de todo el mundial. Y por ende clasificarse a la siguiente ronda, porque creo que pueden rascar algún puntito contra Alemania o contra Ecuador. Y eso les puede ayudar una completa barbaridad a la hora de compararse con otros grupos. Y para acabar, Curazao, una selección que no debería ni siquiera estar en un mundial. Yo creo que esta selección se va a ir a las primeras de cambio y no va a hacer prácticamente nada en esta fase de grupos. Pasamos al grupo F, donde nos encontramos a Holanda, la gran favorita a pasar como primero de grupo. Pero ojito, porque además de Holanda nos encontramos por aquí a Japón, que yo creo que es una de las selecciones más carismáticas de todo el torneo. Ojito con los japoneses, que estuvimos hablando hoy en TikTok de que tienen un récord de haber ganado 8 partidos consecutivos contra selecciones europeas. Entre esos partidos tenemos un 4-1 que le metieron a Alemania, que estábamos hablando de ellos como uno de los grandes favoritos. Pues Japón les metió un 4-1. Y también tenemos esos dos partidos de la fase de grupos del Mundial 2022, donde derrotaron a Alemania
y a la selección española, quedando primero de grupo y clasificándose a octavos de final. Así que cuidadito con los japoneses, no le dé la sorpresa a Holanda, que es una selección que viene de capa caída, que ha ido de más a menos en los últimos años y que poquito a poco está decreciendo, y puede ser que los japoneses le den la gran sorpresa. Luego nos encontramos con Suecia, un equipo que está bastante decente. Yo creo que a día de hoy no tiene mejor plantilla ni que Japón ni que Holanda, pero tiene jugadores bastante top. Tienen a Víctor Gyökeres, tienen a Alexander Isak, tienen a Anthony Elanga. Creo que en la defensa sí que, pues, el equipo no es tan top, pero solamente con esa delantera es una selección muy peligrosa. Y que si no juegas con ellos concentrados al 100%, te pueden llegar a dar la sorpresa y se pueden meter entre los dos primeros puestos de esta fase de grupos. Ojito con Suecia, que lo veo como una de las grandes favoritas para dar la campanada en este mundial. Y para acabar tenemos a Túnez, que es la gran cenicienta de este grupo, y no creo que te gane ningún partido, como mucho contra Suecia. Se les acaba dando la sorpresa, les acaba pillando desprevenidos, pero lo veo bastante complicado. Creo que el grupo está bastante claro, más o menos el orden que va a quedar, a excepción de los dos primeros puestos, donde Japón puede dar la sorpresa a Holanda. Pasamos ahora al grupo G. Este grupo G que empieza con Bélgica, una selección que, a ver, siempre suele ser candidata en todos los mundiales. Es verdad que ya ha pasado su generación dorada. Eden Hazard se retiró, Thibaut Courtois, bueno, pero Thibaut Courtois es el mejor portero del mundo. Tiene a Kevin De Bruyne prácticamente retirado también en el Nápoles. Ya no es aquel Kevin De Bruyne top en el Manchester City, pero están empezando a salir jugadores nuevos desde abajo, jovencitos, que poquito a poco te están formando una nueva generación top de Bélgica con la tontería. Tenemos a Jeremy Doku, que yo creo que va a ser una de las grandes joyas de este grupo y de los jugadores más entretenidos de ver de todo el grupo G. Y también tenemos por ahí a Onana. Hay varios futbolistas de la selección de Bélgica que pueden dar la campana en este mundial y que pueden hacer a Bélgica grande otra vez, ¿no? Luego tenemos por aquí a Egipto, que ayer jugó contra España y defensivamente está bastante bien, ¿no? No consiguió la selección española hacerle daño por ningún lado, no le consiguieron meter ningún gol. Entonces cuidado con Egipto, que puede dar la sorpresa. Y eso que no tenían a Mohamed Salah. Yo creo que lo mejor de Egipto es sin ningún tipo de duda el ataque. Tienen por ahí a Mohamed Salah, tienen a Omar Marmoush del Manchester City, un jugadorazo espectacular que no juega en el City, pues por toda la competencia que tiene, pero que realmente en cualquier otro club de Europa sería titularísimo. Y luego también tienen a Hassan del Oviedo. Tienen un equipazo de locos. Hassan del Oviedo, ojito, que puede dar la sorpresa en este mundial. Pasamos ahora con la selección iraní. A ver, este es uno de los problemas que tenemos en este mundial a día de hoy, que es que Irán no se sabe si irán o no irán al mundial. Ha tenido toda esta polémica de la guerra con Estados Unidos y al parecer no se quieren presentar a la Copa del Mundo. Veremos qué es lo que sucede. Uno de los grandes favoritos para sustituirles es Bolivia, que fueron los que llegaron hasta la final de la repesca internacional y se enfrentaron contra Irak, que es la otra gran selección de Asia que podría sustituir a Irán. Y al clasificarse Irak, entonces ese puesto puede ser que pase para Bolivia, o en su defecto pasaría a otra selección de Asia que sustituyera a los iraníes. Veremos qué pasa por ahí. Yo tampoco lo veo como una selección favorita ni a pasar entre los dos primeros puestos de su grupo, porque creo que tanto Egipto como Bélgica son muy superiores, ni tampoco a clasificarse como una de las mejores terceras, porque creo que tampoco conseguirán muchísimos puntos. Para acabar tenemos a Nueva Zelanda, que más de lo mismo. Tienen a Chris Wood, que yo creo que es un delantero bastante top. Ya lo vimos hace unos años en la Premier League, donde destacó bastante, pero como tampoco está en su prime y sus compañeros pues tampoco que jueguen muy bien, pues yo creo que van a quedar eliminados en esta primera ronda de fase de grupos. Pasamos ahora al grupo H de la selección española. A ver, España sí que es cierto que tuvo este pinchazo contra Egipto ayer, algo que no decepcionó mucho a los aficionados españoles. Creo que los aficionados españoles estamos muy rayados con la selección española después de este partidito, pero que realmente yo creo que es la gran favorita para quedar primera de este grupo. Es que si España a día de hoy no te queda primera en este grupo H, no hay ningún grupo donde te pueda quedar primera. Uruguay está fatal. Lo hemos visto en este parón de selecciones que no han estado muy bien. Jugaron contra Inglaterra, una Inglaterra que no te diría ni siquiera que es el equipo B, te diría que era el equipo C contra el que se enfrentaron y no consiguieron hacerle mucho daño. Entonces creo que vienen bastante frágiles, tienen problemas en varias posiciones, jugadores tochos de la selección que se han ido retirando con el paso de los años, y a día de hoy jugadores top mundiales que estén compitiendo Champions League o torneos importantes, solamente les queda Federico Valverde, que sí que es uno de los mejores jugadores del mundo actualmente, y Ronald Araujo, que no está tan bien posicionado en el FC Barcelona, pero que también es un jugador top élite mundial. Entonces yo creo que España debería quedar primera de grupo. Uruguay, con lo que tiene, le debería de dar más que suficiente para clasificarse como segunda. Y luego nos encontramos a Arabia Saudita. Ojito a Arabia Saudita,
porque en el Mundial de Qatar dieron la campanada ganándola a la selección argentina. Luego sí que es cierto que fueron un fracaso descomunal y, bueno, hicieron que esa victoria contra Argentina no sirviera de absolutamente nada porque pincharon contra México y contra Polonia. Pero realmente cuidado con esta gente. Pueden dar la sorpresa, sobre todo Uruguay. España no les veo ganándoles a la selección española, pero bueno, hay que tener en cuenta eso que pasó en el Mundial pasado. Hay que ir con pie de plomo y estar muy concentrados en este partido. Pero sí que creo que Uruguay tiene que tener cuidado con ellos, porque como le ganen un partido solo, si no consiguen ganar la España, ya Uruguay se queda eliminada del Mundial. Son solamente 3 partidos de esta fase de grupos. Y para acabar nos encontramos a Cabo Verde, desgraciadamente la gran cenicienta de este grupo. Y digo desgraciadamente porque me gustaría verlos más. Una selección muy carismática, una selección muy top, que se meten en su primera Copa del Mundo y que vamos a tener la suerte de poder verles contra la selección española. Vamos a ver qué tal ese partidito. Pasamos ahora al grupo I. Amigos, este sin ningún tipo de dudas es el gran grupo de la muerte de este Mundial 2026 y nadie me baja de este barco. Tenemos a la Francia de Kylian Mbappé, seguramente la mejor plantilla que tenemos actualmente en el fútbol mundial en cuanto a selecciones. Es que es una auténtica locura. El otro día te salieron contra... Ay, no me acuerdo contra qué selección fue. Fue contra una selección sudamericana, contra Colombia. Fue contra Colombia que te salieron con todo el equipo de suplentes. Y es que el equipo de suplentes vapuleó a la selección colombiana. Llegaron a ir ganando por 3-0 y luego metieron... Sí que Colombia metió un gol en los últimos minutos para maquillar un poco el resultado. Pero es que era la actual subcampeona de América contra Francia, que cayó en semifinales de la Eurocopa. No te creas ni siquiera que fue una de las selecciones que llegó a la final. Y jugando Francia con su equipo B. Y aún así le metieron una goleada espectacular. Le iban ganando por 3-0 y luego maquillaron un poco el resultado, jugando muchísimo mejor que ellos. Sin Kylian Mbappé, sin Dembélé, sin Olaisi, sin ninguna de estas estrellas. Entonces cuidado con Francia, que te pueden montar hasta 3, 4, 5 plantillas top nivel élite mundial que pueden clasificar en este grupo perfectísimamente. Luego nos encontramos con Noruega, que yo creo que es una de las grandes revelaciones de esta Copa del Mundo. Tengo bastante fe en los noruegos. Es cierto que les pasa un poco lo mismo que a Suecia, que estábamos comentando antes. Tiene una defensa bastante mala. Yo creo que si mejoraran un poquito ahí esa faceta defensiva, Noruega le puede ganar prácticamente a cualquier selección, porque el ataque es descomunal. Tienen a Antonio Nusa, tienen a Odegaard, tienen a Haaland, tienen a Charlotte. Es un equipazo de la hostia y le pueden competir perfectamente a Francia. Es que se pueden cargar a Francia perfectamente en este grupo y quedar primeros, si no fuera por esa defensa tan mala que tienen, que yo creo que Kylian Mbappé va a hacer estragos ahí, ¿no? Porque es una defensa de un nivel bastante bajo. Pero si no fuera por la defensa, ojito con Noruega, porque se te puede colar perfectamente en unas semifinales de esta Copa del Mundo, solamente por la delantera que tienen. Y luego llegamos por aquí a la selección de Senegal. Creo que le han metido muy poquito porcentaje. El actual campeón de África. No hay que bajarles para nada el nivel a esta selección. Yo creo que es una selección que te puede competir con Noruega de tú a tú. Y cuidado que no les acabe pasando por encima, se acaben clasificando ellos como segundos. Yo creo que este es el grupo de la muerte, principalmente porque estas 3 selecciones son una auténtica barbaridad. Son 3 selecciones que en cualquier otro grupo podrían estar compitiendo por pasar como primeras. Entonces sí que creo que Senegal es la peor de las 3, es la que se puede quedar fuera, pero no creo que estén tan alejados de Noruega, sobre todo por esa faceta defensiva de los noruegos. Para acabar Irak, pues bueno, desgraciadamente los van a vapulear en esta fase de grupos. Me sorprendería mucho que Irak siquiera metiera un gol en todo su grupo. Entonces ya ustedes se pueden imaginar que los veo completamente eliminados de este Mundial 2026. Pasamos ahora al grupo J, el grupo de la actual campeona del mundo, la selección argentina, que parte como gran favorita del grupo. Y no es para menos, porque la verdad es que les ha tocado un grupito bastante fácil. Tienen por aquí a la selección de Austria, que Austria tampoco es que esté muy bien, están un poco de capa caída últimamente y no vienen en su mejor estado de forma. La Argelia de Riyad Mahrez también es una plantilla bastante envejecida, que no tiene la mejor versión de sus futbolistas. Creo que el prime de Argelia pues sería más o menos hace 4 o 5 años, más o menos, cuando Mahrez estaba en su prime. A día de hoy pues es una selección bastante del montón y que no creo que le pueda pelear a una Argentina que viene a ser campeona del mundo. Y para acabar nos encontramos con Jordania, que es la gran cenicienta de este grupo, y un grupo bastante sencillito para que la Argentina de Leo Messi se pueda meter en esos 16avos de final como primeros. Ojito con Argentina, amigos, porque es una selección que viene bastante de capa caída. En estos últimos amistosos no ha terminado de convencer, excepto que contra Zambia mete una goleada, pero el partido contra Mauritania dejó muchísimas dudas y creo que le faltan jugadores en algunas posiciones. Tienen todavía
varios meses, ¿no? Para poder hacer ese scouting y poder llevar a los mejores futbolistas convocados al Mundial. Pero creo que con la convocatoria actual, si se les lesiona un jugador o si tienen alguna baja para algún partido, las rotaciones que tienen no son las convenientes, ¿no? Para tratar de competir en una Copa del Mundo. En cuanto a once inicial, sí que creo que son una de las mejores planteadas del mundo a día de hoy, ¿no? Acaban de ganar el Mundial, vienen jugadores como Enzo, McAllister en su mejor versión, Nico Paz también. Vamos a ver qué tal les va en esta Copa del Mundo, pero creo que tanto el nivel de Leo Messi, que a día de hoy no te puede aguantar un partido de 90 minutos entero jugando a nivel top elite mundial, y también el nivel de Julián Álvarez, que viene bastante flojito últimamente con el Atlético de Madrid, les puede joder demasiado para esta Copa del Mundo. Pasamos ahora al grupo K de la selección portuguesa de Cristiano Ronaldo. Creo que Portugal, amigos, es con mucha diferencia la gran favorita de este grupo. Sí que es verdad que yo tenía bastantes dudas con Colombia. Era una selección que yo decía, pues mira, le pueden pasar por encima a Portugal, se pueden colocar primeros. Pero es que viendo lo mal que han estado en este parón de selecciones, me genera muchísimos problemas la selección colombiana. De verdad se lo digo, James Rodríguez lo he visto muy mal, Luis Díaz es como un oasis en el desierto dentro de esa selección. Entonces veo bastante difícil que si Portugal está a su mejor nivel, recordemos que Portugal es la actual campeona de la Nations League, le consiguió ganar a la selección española y tal. Si Portugal está en su prime, debería quedar primera, pero vamos, sin objeción y consiguiendo los 9 puntos ante tres selecciones que Colombia te puede complicar la vida, ya lo estuvimos hablando antes, una selección difícil que viene de hacer una muy buena Copa América frente a Argentina en la final, incluso que no acabaron ganando esa final porque ya venían reventados de todo el torneo, pero que realmente la final estuvo bastante igualada, podrían haber ganado perfectamente al igual que perdieron, con un James Rodríguez estelar. Y a día de hoy yo creo que eso es el punto negativo que tiene Colombia, que James ya está prácticamente retirado, en una liga de bajo nivel, sin un rendimiento top élite, y que eso es lo que va a condenar a Colombia en esta Copa del Mundo, desgraciadamente, ya les digo, porque es una selección que a mí me gusta mucho. RD Congo, yo creo que puede ser una revelación del torneo. No en el sentido de que lleguen lejos de la competición, sino que los veo capaces de meterse como uno de los mejores terceros, Claro, ustedes piensen, gana el partido contra Uzbekistán, que es la gran cenicienta de este grupo con mucha diferencia, ¿no? Le ganan ese partido a Uzbekistán y te empatan con Colombia, o te empatan con Portugal, dando la campanada por ahí, y se consiguen clasificar como uno de los mejores terceros con 4 puntos perfectísimamente, Esto que no les sorprenda si una selección con 4 puntitos se acaba clasificando 16avos. Con todo el tema de que clasifica a las mejores terceras, vamos a tener muchas sorpresas en la primera ronda de eliminatorias, y eso a mí me gusta bastante. Ojalá que el Congo llegue lejos, Ojalá que lleguen lejos por ahí, porque es una selección que me gusta mucho. Yo creo que la que más me gusta de todas las que se clasificaron por repesca internacional. Y luego Uzbekistán, que es la última. Ya les digo, yo creo que es la peor selección del grupo, con bastante diferencia, y que no creo que te ganen prácticamente ningún partido. Con quien más probabilidades tienen de ganar es contra el Congo, y veo a los congoleños igualmente como favoritos. Y este de aquí creo que es el último grupo de todos, ¿no? El grupo L, donde tenemos por ahí a Inglaterra, tenemos por aquí a Croacia, Ghana y Panamá. A ver, este grupito lo veo muy de cara para la selección inglesa. No porque ellos estén bien, sí que creo que Inglaterra es una selección muy soporífera de ver. Eso sí, te acaba sacando la mayor parte de sus partidos adelante, todo se ha dicho de paso, pero entre que los jugadores no me motivan, entre que el Tuchel es un técnico bastante defensivo, que le gusta encerrarse atrás, le gusta que no le metan goles. Yo creo que este va a ser de los peores grupos que tengamos en todo el torneo, con una Inglaterra muy encerrada atrás, que van a tratar de sacarte los partidos por unocerismo prácticamente todos, y ante unas selecciones de bastante bajo nivel. Así que lo más probable es que encima Inglaterra te acabe ganando todos los partidos de la fase de grupos, ¿no? Croacia viene muy mal, con una generación de futbolistas ya muy envejecida. No son los mismos que llegaron a las semifinales del Mundial pasado, no son los mismos que llegaron a ese subcampeonato frente a Francia, y yo creo que se les va a notar un bajón de nivel bastante grande en esta Copa del Mundo, cayendo posiblemente incluso en esta fase de grupos, tío. Yo creo que gana a día de hoy con Semenyo, con varios jugadores top mundial que tienen, puede pasarle por encima a Croacia, y que sea una de las grandes sorpresas que Croacia, viniendo de un subcampeonato y de una semifinal, se pueda quedar fuera de la fase de grupos. Pero es que está muy mal, Están haciendo muy malos partidos en estos amistosos internacionales. En este paro los he visto muy bajos de forma, y es normal porque, a ver, son jugadores, la mayoría prácticamente retirados. El Perisic, ¿qué edad tiene? El Perisic, que te lo ponen como imagen de la selección, ¿qué edad tiene este señor? Ya 30 y pico de años, 36 puede tener. Es que los jugadores top de Croacia no se han sabido renovar. Es como, por ejemplo, lo mismo que le pasó a Colombia, que estábamos comentando antes.
Son jugadores que, pues bueno, llevan toda la vida en la selección, siempre han tirado del carro y ahora ya están completamente reventados y no creo que les dé el físico para poder sacar adelante los resultados. La mayor esperanza que me da Croacia es Luka Modric, pero Luka Modric tampoco está para jugarte. Yo creo que un partido completo, estamos hablando partidos de nivel élite. Yo creo que en la Serie A sí que te puede carrear bastante al Milan. Es más, esta temporada lo está haciendo muy bien contra los equipos de la parte baja, media tabla de la liga italiana, pero en Croacia lo ve bastante complicado frente a una Inglaterra o incluso contra Ghana. Yo creo que se pueden llevar por ahí una gran sorpresa. Ghana, pues lo que les estaba diciendo antes, ojito con Ghana, es una selección bastante potente. Tienen también por ahí a Kudus, tienen por ahí a Iñaki Williams de la Liga Española. Hay varios jugadores interesantes de esta selección que pueden hacer que se clasifique entre las dos primeras, y yo lo veo bastante factible además. Para acabar, Panamá. Desgraciadamente Panamá no la veo como una de las selecciones fuertes de este grupo y creo que van a quedar últimos del grupo L del Mundial 2026. Y bueno, hasta aquí el videíto, amigos. Estarán contentos, He hecho media hora de forma ininterrumpida hablando a cámara sobre el Mundial 2026. Una puta locura. Bueno, dejamos el videito por aquí. Ya sabéis que si les ha gustado pueden dar su like y suscribirse al canal. Hasta otra. Ya nos vemos. Descansen por ahí, chavales.